Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más a través de este medio y compartir sobre algunos temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. En esta ocasión quiero hablar sobre la Reforma Protestante. En este mes de octubre, las denominaciones protestantes recuerdan lo que se conoce como la Reforma Protestante, un hecho histórico con muchas aristas, personajes y eventos ocurridos en el siglo XVI. El personaje emblemático de este evento histórico es Martín Lutero, quien con osadía y gran determinación clavó las tan famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, desafiando así al Papa y los estudiosos de su tiempo. Sus ideas muy revolucionarias para ese momento sirvieron de catalizador para la eventual ruptura de la Iglesia Católica y más tarde fueron fundamentales para formar el movimiento conocido como la Reforma Protestante. Lutero escribió sus 95 tesis para expresar su creciente preocupación por la corrupción dentro de la Iglesia. En esencia, sus tesis pidieron una reforma completa de la Iglesia Católica y desafiaba a otros académicos a debatir con él sobre asuntos de política eclesiástica. Pero dejemos esta narrativa histórica para otro audio. De lo que en esta ocasión quiero hablar es sobre el exagerado énfasis que hacemos sobre los personajes de la Reforma Protestante, al punto que llegamos a olvidar que al igual que nosotros, eran hombres con debilidades y errores. En esta época, muchos llegamos a idealizar a Lutero, Calvino y otros reformadores como hombres que eran perfectos en su forma de proceder. Sin embargo, la historia nos muestra que hasta estos hombres cometieron errores. Recordemos que las Escrituras nos enseñan que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, tal como lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Cada día como creyentes estamos luchando contra las tentaciones y el remanente de pecado que está en nosotros. Es una lucha que no realizamos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Escribe el apóstol Pablo: porque si viven conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. En ese sentido, de estos textos y de todo lo que la Escritura nos enseña sobre la lucha que tiene el creyente contra el pecado, Lutero y todos los personajes que marcaron algún precedente en la historia del cristianismo eran hombres o mujeres que en más de alguna ocasión pecaron, pero que guiados por la Escritura reconocían su pecado y se arrepentían. No eran personajes totalmente perfectos, eran como nosotros. Claro está que reconocer esto, que eran pecadores, no resta valor o no resta importancia a su participación en el plan de Dios. Esto es lo interesante. Dios usa a hombres comunes a manera de que nadie se jacte ante su presencia. Hermanos, cuando pensemos en la historia del cristianismo, no veamos a estos personajes como perfectos y sin mancha alguna. No, al igual que nosotros, ellos luchaban contra el pecado, y al igual que nosotros, en más de alguna ocasión, cedieron ante el pecado. Pero el Dios de gracia también se manifestó a ellos como a nosotros en el perdón de sus pecados. Así que si usted lee o escucha que Lutero o cualquier otro personaje dijo o hizo esto que a la luz de la Escritura no es correcto, no se espante, no se enoje. Si es cierto, consideremos la realidad de que fueron hombres que también luchaban contra el pecado. Para esta temporada siempre surgen personajes, siempre surgen escritores o personas que empiezan a hablar
sobre Lutero, sobre los reformadores, sobre los problemas que ellos tuvieron, sobre los abusos que ocurrieron y tantos hechos que están en la historia y no podemos negarlos. Pero lo que podemos admitir también es que la gracia de Dios es tan grande, tan insondable, que se manifestó aún en esos tiempos medievales para que el hombre pudiera conocer el Evangelio, para que el hombre pudiera conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús, en esa justificación que viene únicamente por medio de Cristo y su sangre expiatoria, su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Demos gracias a Dios que Él usa a hombres que están madurando en la gracia para su glorioso propósito. No son hombres perfectos, no son hombres que ya alcanzaron la medida plena, sino que son hombres que al igual que nosotros han luchado o lucharon o están luchando contra el pecado. Cuando usted ve a un gran pastor, a un gran teólogo o a cualquier persona que Dios está usando de una manera muy particular, no debemos decir, wow, esta persona es intachable, no tiene ningún error, de seguro su vida es perfecta. No, hermanos, todos estamos luchando contra el pecado. Todos estamos luchando en este mundo porque aún no hemos sido glorificados, aún no se ha manifestado en nosotros la verdadera belleza, la verdadera gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, veamos a estos hombres como personas que sí, Dios está usando en este tiempo, pero que también, al igual que nosotros, están luchando contra el pecado. Esto nos ayudará a mantener una actitud correcta ante los siervos de Dios, porque puede ser que de tanto que idealizamos a cierta persona, a cierto predicador, a cierto teólogo, lleguemos a pensar que esta persona es muy grande y la lleguemos a entronar en nuestro corazón como una especie de ídolo, como una especie de Dios que es perfecto, que es intachable y que no comete errores. Hay que tener cuidado con esto. Hay que ser muy cautelosos y considerar, claro, y darle gracias a Dios por el ministerio de estos hombres y mujeres que Dios ha usado y que está usando en este tiempo para gloria de su nombre, pero también debemos recordar que todo esto es por la gracia de Dios. Es Dios el personaje principal de toda la historia. No es el hombre, es Dios. No es el predicador, es Dios. No es Lutero, es Dios el centro de todo. Jesucristo, quien manifestó la gracia y la misericordia de Dios para todos nosotros. Él es el centro del cristianismo. Él es el centro del universo. Él es el centro de la historia. Es importante que consideremos estos pensamientos. Si tienes algún comentario acerca de este tema, puedes hacerlo, dejarlo en el canal de YouTube o en Facebook, como tú gustes, y siempre será de mucho provecho leer lo que tú opinas. Que el Señor te bendiga. Será hasta una próxima.